Mis amigos, muy buenos días. Ahora sabemos más sobre el Air India 787 que se estrelló hace 2 días en Ahmedabad. Entonces hay algunas informaciones que vienen a corroborar una teoría que yo había planteado ayer. Y luego, por supuesto, hay 2 o 3 cosas un poco que pude encontrar que voy a compartir con ustedes. Entonces, en primer lugar, los medios se han enfocado en la historia de los alerones. Eso significa que los medios parten del principio de que los alerones no estaban desplegados durante la carrera de despegue. Incluso en teorías alternativas se dice que los pilotos se equivocaron y metieron los alerones en vez de retraer el tren de aterrizaje. Esta teoría es sumamente debatible y aunque como hipótesis tiene sus méritos, sinceramente me parece bastante poco probable en este punto. Primero, la gente dice que no se ven los alerones en los videos del despegue. Efectivamente, no se ven los alerones. Debes saber algo. El 787 es un avión moderno, con alerones mucho más pequeños que los viejos Boeing. Si tomas antiguos Boeing, verás que los alerones parecían puertas de granero. Literalmente son grandes puertas de granero que están puestas, superpuestas una sobre otra, que generalmente encajan una dentro de la otra. Y después hay rieles, hay motores sin fin con grandes tornillos que van a girar y luego van a empujar los alerones hacia afuera. Entonces, no solo se van a desplegar aumentando la superficie del ala, sino que también van a ir hacia abajo, aumentando la curvatura de la misma. Esos los puedes ver desde muy lejos. No es el caso en el 787 porque tiene alerones como un poco un Cessna 152. Es solo el borde de salida del ala, la parte trasera del ala, la que hace eso, la que se va a bajar. Mira eso, es la parte trasera del ala la que hace ese movimiento, ¿ves? Solo tienes esa parte que se baja, así que no hay nada que salga ni nada de eso. Entonces, el dispositivo es bastante poco visible. Te mostraré 2 videos donde verás de lejos unos 787 despegando. Te reto a adivinar si los alerones están extendidos o no. Por supuesto, están extendidos en esos videos, pero no es algo que se pueda ver o apreciar a simple vista. Ese es el primer punto. En segundo lugar, si vemos, hay una cinemática muy particular en el tren de aterrizaje del 787, es decir, cuando el avión aterriza. Hay 4 ruedas por bogie, así que tiene 2 trenes principales. No estamos hablando del tren delantero. Hay 2 trenes principales, cada uno con 4 ruedas en pares. Un poco como el no sé si se dice bogie, de un semirremolque, 4 ruedas así. De hecho, están posicionadas para que las 2 ruedas traseras toquen el suelo primero. Entonces el avión llega, las 2 ruedas traseras tocan primero y después el bogie se aplana. Ok, y al despegar, ¿cómo sucede? Entonces al despegar sucede así. ¿Ves un 787 acelerando, despega? Las ruedas delanteras dejan el suelo primero, las ruedas traseras siguen, ¿verdad? Eso es el bogie, ¿verdad? Ruedas delanteras, ruedas traseras. Y lo que pasa en el momento en que los pilotos seleccionan el pequeño, hay una pequeña palanca en el tablero que colocan para retraer el tren de aterrizaje. Un cilindro hidráulico lo hace al bogie. ¿Por qué? Porque si se mueve así para retraerse, nunca van a entrar en su compartimiento. Lo alinea con su compartimiento, lo que genera un movimiento único en el 787, no visto en otros aviones. Es que hace esto, el bogie hace esto, así, pasa a la posición horizontal y después empieza a retraerse. Les voy a mostrar eso, les voy a mostrar uno. Estuve viendo un poco en YouTube, encontré un avión que despega. Les voy a hacer un zoom y me gustaría invitarlos a observar. Me gustaría invitarlos a observar lo que hace el tren de aterrizaje. Y notan que de repente vemos el bogie que se mueve hacia adelante. Y de hecho esto corresponde al momento en que uno de los pilotos, el que está monitoreando, el piloto monitoring, pues retrae el tren de aterrizaje. Eso es lo primero que sucede. En el Air India si vemos
Si ampliamos esa parte del video, bueno, vamos a ver que el tren de aterrizaje está horizontal, los bogies están en posición horizontal. Eso indica que la acción ocurrió y los muchachos ya habían iniciado el movimiento. Y por supuesto después ya no tuvieron hidráulica para que el tren de aterrizaje siguiera subiendo. Entonces, lo que probablemente tenemos en esta situación es que nuestro Boeing 787 está volando, el tren extendido, la palanca en posición de subida y probablemente luces ámbar indicando que el tren de aterrizaje está en tránsito, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una situación que creo yo, en mi opinión, por supuesto, lo veremos con la investigación y todo, excluye el hecho de que los pilotos se hayan equivocado. Un despegue con los flaps retraídos es prácticamente imposible en un 787. Como mencioné, existe una lista de verificación electrónica. También está el tema de la alarma de configuración que hace que no sea como, por ejemplo, el Spanner. Miren, el Spanner, ¿no era ese un McDonnell Douglas 80? O creo que fue más o menos el Spanner 500 5011 el que mató a cerca de 150 personas en España. Él no tenía los alerones, intentó despegar sin los alerones, de hecho nunca dejó el suelo. Cuando estás en un avión, en particular un Boeing, aunque también lo escuchas en un Airbus, cuando estás en un Boeing, a veces cuando el avión despega pesado te sientas cerca de las alas. Escuchas literalmente las alas crujir así, escuchas vibraciones en el momento del despegue, cuando el avión se eleva. Las alas se aferran al aire en ese momento. Si los slats del borde de ataque, no hablo de los alerones de curvatura que están atrás, eso es menos importante, pero si hablo de los slats del borde de ataque, si no han salido en ese momento, la pérdida de sustentación está garantizada en esa etapa, ¿no? Especialmente en Boeing. ¿Por qué? Porque los Boeing vuelan más rápido, necesitan volar más rápido que los Airbus, todo igual. Comparas un 777 con un Airbus A380, el Airbus A380 aterriza más lento que un Boeing 777 o 787. Los Airbus A330 detrás de otro, delante de un 787, generan problemas a los controladores aéreos. Porque los Boeing generalmente, esos grandes Boeing están clasificados en la categoría D. Tienen velocidades de aproximación más altas que los Airbus que están en la categoría C. Eso significa que los márgenes de velocidad con respecto a la pérdida de sustentación son mucho más amplios. Vamos a decir en Airbus que en Boeing, eso significa Boeing. No estoy diciendo que un Airbus despegue y los slats se retraigan, no sugiero eso. Si lo intenta probablemente terminará igual de mal que un Boeing, que tiene menos margen aerodinámico por elección. No hay nada en lo que estoy diciendo que sugiera que una de las opciones sea mejor que la otra. Simplemente estoy diciendo que aerodinámicamente los Boeing vuelan más rápido. Es una elección tecnológica. No hay ni malo ni bueno. Es solo una elección que diferencia estos dos tipos de aviones. Solo quiero decir que descarto esa historia de los slats y alerones. No lo creo, pero veremos qué dice el informe final. El video que les mostré ayer donde aparecen unos tipos hablando y el avión alejándose. Les comenté que al inicio de ese video se oye un ruido parecido al de hélices. Solo se escuchaba un tac-tac muy rápido. Hoy, buenas noticias. Salió el video original en alta calidad. Ahora podemos ver y sobre todo escuchar mejor. Me gustaría que escucharan el ruido que hace este avión. Cuando escuchamos ese ruido, nos damos cuenta de que suena igual que un avión de aeroclub, literalmente. Hay un ruido de hélices, probablemente es la turbina de aire, de RAM, turbina de aire de RAM. En el 787 hay una turbina que está colocada hacia la parte trasera, un poco cerca del tren de aterrizaje principal trasero. En realidad actúa cuando se pierde electricidad o motor. En ciertas situaciones, lo que va a hacer es que va a salir por sí sola.
Puede ser desplegada manualmente, pero hay situaciones en las que sale sola. De hecho, tiene una especie de alternador, una hélice. Y con el viento relativo, ese alternador dará electricidad al avión. Entonces, si sale, podemos imaginar que estamos en una situación donde ambos motores están apagados. Vimos la turbina de aire RAM. La última vez que hablamos de esto en este canal fue cuando ese avión pakistaní, un Airbus A320, se estrelló. ¿Recuerdan cuando chocó con los dos motores? Chocó ambos motores al intentar aterrizar sin tren de aterrizaje. De hecho, les hablé de eso cuando fue noticia, pero nunca volví a mencionarlo después. Tal vez debería hacer un video retrospectivo sobre eso. Y de hecho, lo que pasó fue que ves que los dos motores chocaron, así que al final se detuvieron. En un momento vimos la turbina de aire RAM afuera. Eso significa que todavía proporciona energía a este avión usando la fuerza del aire relativo. Esta turbina de aire RAM hace un ruido particular que se escucha en el caso de Air India. Básicamente, vamos hacia una situación donde dos motores están apagados, lo cual concuerda con la trayectoria observada. Los alerones no parecen ser un factor en esta etapa. Entonces, también tenemos otra cosa. Tenemos el testimonio del sobreviviente que iba en el asiento 11A y milagrosamente sobrevivió. Los medios probablemente lo tienen mal, hicieron una mala traducción. Cuando dijeron que él saltó del avión, en realidad no lo hizo mientras estaba en vuelo. Probablemente hubo un impacto y luego saltó para alejarse del fuego y todo eso. Probablemente eso es lo que quiso decir. Algunos medios incluso intentaron corroborar eso mostrando un objeto que parece caer del avión. Dijo, miren, quizá abrió una salida de emergencia para saltar. Es poco probable que un pasajero se quite el cinturón. Vaya a abrir una salida de emergencia con una presurización positiva. Hay que saber que no estoy 100% seguro, no tengo todo, tengo documentos, pero realmente muchos sobre el 787. Pero a menudo los aviones comerciales cuando despegan hay una ligera sobrepresión en el interior. Lo percibes en los oídos y facilita presionar las puertas contra sus juntas. Técnicamente, si alguien intenta abrir una salida de emergencia mientras el avión está en esa configuración, dudo que pueda hacerlo fácilmente. Y además los medios muestran lo que llaman la puerta caída, pero no muestran al pasajero saltando detrás. Así que realmente es una idea extremadamente descabellada. Ese objeto que vemos saltar, ese objeto es probablemente. Cuando hay un accidente aéreo, hay algo que a veces salta, que rebota violentamente contra el suelo y que puede subir muy alto. Son los trenes de aterrizaje. Como son llantas infladas con nitrógeno. Pueden golpear brutalmente contra el suelo. Si no explotan, si no revientan en ese momento y se desgarran, van a rebotar bastante alto y caer. Vemos los dos trenes de aterrizaje. Hay uno que se incrustó en el edificio, así que ese se quedó ahí. Y hay otro que parece estar un poco al aire libre, y es ese probablemente el que rebotó en las imágenes que se compartieron ampliamente, y de hecho erróneamente por los medios. Otra cosa, el pasajero que salvó la vida. ¿Qué cuenta él? Él dice que la luz se fue, volvió, la luz se fue, vio una luz verde, etc. Ok, este testimonio es muy interesante. Si lo corroboramos con lo ocurrido, esto es lo que podemos entender. El avión se alinea en la pista para despegar, acelera, comienza a acelerar, pasa a la velocidad de decisión 1-1. Y entonces lo que va a pasar es que ahora el piloto quita la mano de las palancas, está obligado a despegar pase lo que pase. En ese momento tenemos una falla de motor en algún momento. ¿Por qué? Ya veremos. Quizá chocó con unos pájaros, aunque no vimos ninguno. Quizá hubo algún problema de mantenimiento, algo pasó. Él volvió a pasar justo entre nosotros. Estos últimos días hubo una alerta en uno de los motores de ese avión. Hubo una alerta que causó algunas preocupaciones, pero que fue revisada, validada y todo. Pero en uno de los motores había una alerta. No puedo absolutamente decirles más. No lo verán en ningún lado. Viene de aquí, viene de este canal, viene de mí. Pero hubo preocupaciones. Uno de los motores dio preocupaciones en ese mismo avión. Entonces, uno de los motores. Pero como ya venía dando problemas desde hace un tiempo, falló, ok. El avión sigue acelerando, se eleva, se despega del suelo.
En el momento en que falla el motor, la unidad de potencia auxiliar, hay que saber que la unidad de potencia auxiliar la unidad de potencia auxiliar del 787 tiene una posición de arranque automático. Si hay una pérdida de un motor, puede arrancar sola. Entonces, atención, en el momento en que se pierde el motor, la unidad de potencia auxiliar va a iniciar su ciclo de arranque automático, pero puede tardar fácilmente 15 segundos más, algunos segundos antes de que los generadores entren en carga y sean capaces de suministrar corriente. Supongamos que en ese momento se activa la unidad de potencia auxiliar, la luz en la cabina. Estamos tratando de corroborar la historia del pasajero. La luz en la cabina, esa es normal. Si un motor falla, la luz no cambia ni el avión gira bruscamente. Algunos dicen que sí, pero yo solo noto un leve desvío al despegar, no un movimiento fuerte. El movimiento no será brusco en un 787, ya que corrige solo la asimetría por falla de motor. Entonces lo corrige de una manera tan bonita, tan suave, que no vas a ver algo brusco, como si un piloto humano lo hubiera corregido. Entonces corrige casi todo desde el inicio de la asimetría. La va a corregir él solo. Es un avión muy moderno y perfeccionado, por eso no verás nada espectacular si falla un motor. Agrego que nuestro avión asciende y en ese momento los pilotos toman el control. Obviamente tienen un vario positivo, entonces, ¿qué hacen? Tras despegar, vario positivo. La palanca del tren de aterrizaje hace clic y empieza a retraerlo. Inicia la secuencia. El bogie principal hace clac y se pone horizontal. El tilt lo anula un pequeño pistón. En ese momento el segundo motor se detiene. Se detuvo, ¿por qué? No lo sé. Igual que el primero se tragó unos pájaros. Se detuvo por error, por un piloto que reaccionó pensando clac. Eso puede pasar. Recuerden el Concorde, que tuvo una trayectoria similar a este avión. Despegue sin motor durante el despegue. Sube, va a moverse, no lo logra y cae, se desploma. Durante la aceleración o despegue ya hay un motor detenido manualmente. ¿Ves a lo que me refiero? Entonces, a veces podemos tener reacciones un poco rápidas, impulsivas y desafortunadamente que pueden estar mal, que pueden ser mal inspiradas. Entonces, ¿fue un humano quien lo detuvo? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? No importa la razón, cuando el segundo motor se detenga, la luz se encenderá y todo ocurrirá rápidamente. La luz en la cabina se apaga y de inmediato se enciende una luz, justamente con pasillos verdes y todo. Es la luz de las salidas de emergencia. Esa es absolutamente prioritaria y por eso va a funcionar con las baterías del avión. Entonces, ¿qué ve el pasajero? Ve que la luz se apaga de inmediato y que las salidas de emergencia se muestran. Mientras tanto, la turbina Ram Air se despliega. El tablero del copiloto se apaga, porque la turbina Ram Air va a ser muy minimalista en lo que proporciona como corriente eléctrica. No hay suficiente para alimentar todo, sobre todo porque el avión no va muy rápido. Entonces hay que hacer elecciones. El tren de aterrizaje no subirá más, estamos de acuerdo, porque la turbina Ram Air, aunque da corriente, puede alimentar bombas eléctricas e hidráulicas. Ese es el propósito de la turbina Ram Air, principalmente para los controles. Yo sé que en la mayoría de los aviones. La retracción del tren de aterrizaje en la configuración del circuito hidráulico, la retracción del tren de aterrizaje no es algo prioritario. Y francamente, todavía no he revisado bien la documentación, pero apostaría mi mano a que en el 787 es igual. No me imagino un 787 volando lentamente solo con una turbina Ram Air. No me imagino que se use energía para retraer el tren de aterrizaje. No creo que eso sea posible, pero si alguien viene a corregirme en los comentarios, bueno, no pasa nada. Entonces, como decía, en ese momento los pilotos envían un mayday, ¿de acuerdo? Dicen que han perdido potencia, envían un mayday. El avión empieza a regresar hacia el suelo con el morro levantado, regresa lentamente hacia el suelo. Estamos hablando de menos de 500 pies por minuto, ¿verdad? Entonces, lo que va a pasar es que en algún momento la unidad de potencia auxiliar llega. Eso significa que la unidad de potencia auxiliar termina su ciclo de encendido, de autoencendido y llega. En el momento en que llega, las luces se vuelven a encender en la cabina. Entonces, dentro de la cabina, las luces se vuelven a encender, se encienden completamente. Entonces ahí para los pasajeros ven que las luces se apagan, vuelven, se apagan.
Es un poco el efecto que da. En la cabina tenemos el tablero de la cabina que empieza un poco a volver a la vida. Seguro el sistema de advertencia de proximidad al suelo está gritando, no desciendas, no desciendas. Pérdida de altitud justo después del despegue, pérdida de altura después del despegue. Entonces, generalmente eso genera este tipo de alerta. Entonces, los pilotos saben que están descendiendo y bajando, ¿verdad? Y en ese momento, por supuesto, vamos a llegar al impacto con el edificio que justamente alberga a los estudiantes de medicina. Y bueno, ahí está el resto de la historia. El resto de la historia ya la conocemos. Ese pasajero que logra de alguna manera eyectarse, luego corre para salvar su vida, todo eso. Entonces ahí están los niños, es una tragedia enorme, porque ahí contamos más o menos 280 muertos, más o menos, contando a los que estaban en el avión, 242 menos uno que sobrevivió, entonces 241 más. Son más o menos unas 50 personas fallecidas en tierra. Es un balance provisional, ya que al retirar los escombros, varios edificios han ardido en ese perímetro. Entonces, poco a poco van a ir estableciendo las cosas con más precisión. Así que bueno, amigos, esa es la historia del 787. Veremos más adelante cuando las cajas negras hayan sido analizadas, de hecho ya fueron encontradas. Cuando hayan sido analizadas les daré más detalles y todo eso. Entonces, para terminar, por supuesto agradezco a todo el personal de vuelo, a todos los controladores aéreos, a los profesionales que en todo el mundo, en las aerolíneas, en los aviones, en los países, siguen este canal. Y también me ayudan mucho con información, documentación, comparten sus análisis, sus experiencias. Sin ellos este canal no existiría. Gracias. Por cierto, mi calendario de consultoría, pueden consultarme para asuntos personales, profesionales, etc. Hay fechas, el enlace está en la descripción y comentario fijado. Gracias por ver el video y volvemos pronto.